más a los temas que competen pues a la materia como tal, al laboratorio como tal. Entonces habíamos quedado que para hoy íbamos a comenzar a revisar todo este tema de las pomadas, que es lo primero que aparece por ahí en el laboratorio. Bueno, espero que hayan tenido la oportunidad de intentar revisar, buscar algo sobre el tema, o ya no sé si han dado algo de eso en su clase de teoría. ¿Ya iniciaron la clase de teoría? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, bueno, allá también van a revisar algo pues sí, la parte teórica. Acá lo vamos a enfocar en un poco más a la parte práctica. Eh, sí, a la parte práctica, la parte del laboratorio. Eh, Voy a estar preguntando nuevamente si existe la posibilidad de que en algún momento, no sé, al final del semestre podamos ir al laboratorio. ¿Ok? Si no, vamos a hacer de este tema, vamos a hacer, bueno, un laboratorio en casa. Vamos a intentar reproducir alguna fórmula de alguna pomada que ustedes revisen, les llamen la atención y verifiquen que puedan conseguir digamos, los excipientes, por lo menos en los almacenes, estos distribuidores de productos, de excipientes y productos cosméticos y demás que hay por ahí. En Juliado se consiguen algunos materiales, entonces, si no, yo creo que nos podemos inclinar por esa parte e intentar hacer algo, digamos, práctico. Ok, digamos que esa es la idea. Entonces, para hoy hay un grupo encargado de comenzar a revisar este tema, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno chicos, entonces vamos a ir comenzando eh, la clase suya. Por favor, los demás atentos, si tienen alguna pregunta, alguna observación, es bienvenida. La idea es que todos participemos, que antes de la clase pues demos un repasito al tema y así podemos preguntar y participar. Ok, bueno, entonces adelante chicos, los dejo, la clase es de ustedes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, aún no se puede grabar, ¿cierto? No, profe. Ok, bueno. Bueno, muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Juliet Berbel, María Rieta, Álvaro Turizo y mi persona Valeria Venegas. En la tarde de hoy vamos a estar presentando un tema muy interesante, el cual es ungüentos y pomadas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los temas a tratar, la introducción, van a ser la introducción, ventajas y desventajas, clasificación de las pomadas, la preparación de estas, las bases, excipientes y ensayos. Bueno, tenemos que las formas farmacéuticas dermatológicas semisólidas, en este caso las pomadas, todos los preparados de consistencia semisólida están de hecho englobados en la definición
de pomadas, pero a menudo se utilizan otras denominaciones más específicas relacionadas más que todo a las características físico-químicas y su consistencia más o menos blanda. Bueno, las formas farmacéuticas semisólidas, eh, disculpe un momento, de aplicación sobre la piel constituyen un grupo de preparados farmacéuticos muy heterogéneos, caracterizados por su consistencia. Estos están destinados a ser aplicados en la piel o en mucosas para una acción local o dar lugar a la presentación cutánea de fármacos que este contiene. Consta de unos excipientes, ya sean sencillos o complejos, en cuyos senos se disuelven o se dispersan los principios activos. Esta parte la explicaremos más adelante a profundidad. Bueno, tenemos estas ventajas, las cuales son que tiene una suave textura, buena apariencia, no es graso, fácil aplicación y de fácil lavado. No encontré una desventaja así muy importante, solo que para algunas personas de pronto la textura puede llegar a ser incómoda. Juliet, las ventajas y las desventajas van a depender mucho del tipo de base que estés utilizando. Sí, profe. Está hablando Valeria. Perdón, Valeria, disculpa. Bueno, voy a hablarles sobre la clasificación de las pomadas. Yo soy Juliet. Eh, Dentro de todos estos preparados de consistencia semisólida está englobado la definición de pomada. Entonces, aquí les traigo la clasificación según la Real Farmacopea Española en la quinta edición. Están las pomadas propiamente dichas. Esta es una clasificación que constan de un excipiente en una sola fase en la que se puede dispersar sólidos o líquidos. Estas se dividen en tres, que son las hidrófobas, que no pueden absorber más que pequeñas cantidades de agua, y las Julia, sustancias que se emplean para... disculpa. Julia, aléjate un poquito del micrófono de la boca, que no se te entiende casi. Y ahora, Sí, ahora sí, dale. ahora, repito, dentro de todos estos preparados semisólidos está englobada la definición de pomadas. Entonces aquí les traigo la clasificación según la Real Farmacopea Española, la quinta edición. Están las pomadas propiamente dichas, que constan de un excipiente en una sola fase en el que se pueden dispersar sólidos o líquidos. Aquí encontramos las pomadas hidrófobas, que no pueden absorber más que pequeñas cantidades de agua. Y las sustancias que se emplean para su formulación más que todo son las vaselinas, parafina líquida, entre otras. Están las pomadas absorbentes de agua, que pueden absorber, como su nombre lo dice, cantidades considerables de agua. Sus excipientes son los de las pomadas hidrófobas, las cuales se incorporan en emulsiones de tipo agua en aceite, como la anolina, alcoholes de grasa de lana, entre otras. Y están las pomadas hidrófilas, que se elaboran con recipientes miscibles en agua, tales como los polietilenglicoles líquidos y sólidos, y pueden tener cantidades significativas de agua. En segundo están las cremas, que están constituidas por dos fases, una lipófila y otra acuosa. Las cremas son pomadas en forma de emulsiones tipo aceite en agua o agua en aceite, de aspecto líquido viscoso o semisólido y de consistencia blanda, más fluidas que las pomadas y con un flujo newtoniano o pseudoplástico. Aquí estas se dividen en dos: las hidrófobas, que la fase continua o externa es la fase lipófila, debido a la presencia de su composición de emulgentes tipo agua en aceite, y las hidrófilas, que la fase externa es de naturaleza acuosa, debido a la presencia en su composición de emulgentes de aceite en agua, tales como jabones sólidos, sódicos, entre otros. También tenemos otra clasificación, que son los geles, que son sistemas semisólidos que se caracterizan por una estructura continua que les confiere propiedades de sólidos. Están formados por líquidos gelificados. Aquí encontramos dos clasificaciones, que son los geles hidrófobos u oleogeles, que están constituidos por excipientes como parafina líquida adicionada en polietileno, entre otros. Y están los geles hidrófilos o hidrogeles, que son lo que comúnmente conocemos como geles. Eh, Estos se elaboran con recipientes hidrófilos como el agua, glicerol, polietilenglicol, y están gelificados con sustancias como derivados de la celulosa.
Por último, tenemos las pastas, que son pomadas de consistencia un poco más sólida, dado que tienen mayor cantidad de polvos insolubles incorporados en la base. Y los principios activos se pueden dar en forma sólida o líquida. Estos son los ejemplos que les puse y las sustancias con las que se utilizan. Pasa, porfa. Bueno, aquí tenemos los métodos de preparación. Está el método de solución, donde se funde la base a calor suave y se le añade la sustancia medicamentosa, agitando constantemente para evitar el endurecimiento. En el caso de que la pomada tenga sustancia volátil, estas se van a incorporar a la mínima temperatura a la cual aún permanece fundida. Está el método de suspensión, que es aplicar a las pomadas que contienen en su fórmula medicamentosa en forma de polvos, los cuales deben encontrarse finamente divididos. Si la pomada tiene, por ejemplo, un principio activo, un diluyente sólido, se puede incorporar bien sea por una pequeña cantidad del excipiente fundido y luego se adiciona el resto del excipiente, agitando hasta obtener un producto homogéneo. Y por último, tenemos el método de emulsión, que aquí existe, este método existe en dos fases, una acuosa y otra oleosa, que da origen a las emulsiones de tipo agua en aceite o aceite en agua. Los principios activos aquí deben disolverse en las fases en las cuales son solubles. Cuando los principios activos son insolubles en las dos fases, entonces estas se utilizan como base y los principios activos se incorporan con la técnica de la suspensión que mencioné anteriormente. Bueno, buenas tardes. Bueno, parte de lo que dijo mi compañera anterior, las bases de las pomadas muchas veces se definen con respecto a las farmacopeas, algunas cambian sus nombres y así, pero el fundamento pues básicamente es el mismo. Entonces, dentro de estas bases tenemos las bases oleosas, las bases de emulsión, tenemos las bases hidrosolubles y las pastas. Entonces, en las pomadas propiamente dichas, que son las bases básicamente oleosas, generalmente se conocen por tener una sola base. Eh, Estas tienen como características que son un fluido de tipo elásticómetro. Tienen digamos, como características que son fluido plástico, es decir, que van a depender mucho pues de la deformación que se va a hacer para que ésta fluya, a diferencia de otros tipos de fluidos no newtonianos. Tenemos las hidrófobas, en este caso, y las hidrófilas. Las bases de pomadas hidrófobas son aquellos que, o también conocidas como los famosos ungüentos, generalmente en su base mantienen excipientes como la vaselina, la parafina, entre otras, y se dice que tienen buena estabilidad. Excepto pues las de grasa animal, que generalmente tienden a oxidarse más rápido y pueden dañar el producto. Entonces, ¿qué características deben tener este tipo de, digamos, de bases? Es que sean emolientes, ya que como digamos, pues están hechas de esta sola base, por decirlo de esa manera, la característica de emoliente es que de alguna manera beneficie la piel, la aumente y no que la va a irritar en ese caso. Entonces, las hidrófilas, pues son aquellas que sí admiten, pues, como cantidades de agua, por decirlo de esa manera. Eh, Sin embargo, eh, no son tan oclusivas como las anteriores. Esa es una de las desventajas de las pomadas propiamente dichas, hidrófobas, que son más oclusivas, es decir, que pueden de alguna manera tapar o taponar ciertas áreas de la piel, por ejemplo, como los poros, y también son más difíciles de pronto de retirar de la piel que las hidrófilas. Y entre las hidrófilas, digamos, no son tan oclusivas como los tipos ungüentos y también absorben algo de agua. Sí, se van a poder, digamos que de alguna manera, pues retirar, pero de igual manera son ambas tienen más grado de dificultad a la hora pues de retirarse, digamos, de la piel o de que se adhieran a otras superficies, por ejemplo, de la ropa o algo así, por ejemplo, a diferencia de otras bases. En las bases de emulsión tenemos, bueno, son como las más utilizadas, las más famosas y son conocidas como las famosas cremas.
por decirlo de esa manera. Y digamos que son una mezcla de agua y sustancias grasas. Digamos, dentro de las características pues, de una emulsión tenemos que no son miscibles entre sí. Entonces, ¿cómo se logra aquí la estabilidad? Se necesita un tercer agente, en este caso un excipiente que actúe como tensoactivo o también se les conoce como excipientes emolientes, que a diferencia de la base anterior, de las pomadas, estas, digamos, también, Emulgente. ok, profe, emulgentes, digamos, tienen la capacidad también de proporcionar a la piel esa característica o esa buena aumentación, digamos, a la piel, por decirlo de esa manera, e irrita menos. Pero en este caso, pues van a estar a menor concentración, sino van a estar, digamos, actuando como esa principal función, en este caso, del excipiente tensoactivo. Bueno, tenemos que son compuestos por dos fases y en este caso, pues tenemos que son fluidos pseudoplásticos, es decir, que para que estas fluyan, pues van a depender más de la velocidad con la que, digamos, se deforme, en este caso, el fluido, o en otras palabras, en la cantidad de veces que que se revuelva, por decirlo de esa manera. Se pueden distinguir dos tipos de aquí de emulsiones. Tenemos las hidrófobas, que son las famosas aguas dispersas en grasas o aceite, que cuentan con excipientes emulgentes tipo agua, aceite. Tenemos las absorbentes, las que absorben agua. Digamos, estas sí tienen una capacidad de absorber agua, aunque sus excipientes pueden ser los mismos de las emulsiones hidrófobas. Y las hidrófilas, que son, digamos, aceite en agua, que, digamos, en su fase, digamos que estas cuentan con emulgentes tipo aceite en agua y pues también van a contar, digamos que dentro de, bueno, estos excipientes emulgentes podemos encontrar diversos aceites, por ejemplo, en dermatología se utilizan mucho algunos aceites de almendras, ceras de abeja, en este caso, e incluso vaselina también se encuentran en las cremas hidrófobas, por ejemplo, y en las hidrófilas, eh, pues también se busca como esa clase de excipientes que no, que pues faciliten, digamos, eh, que no, digamos, perjudiquen tanto a la hora de quitarse, por ejemplo. Entre las cremas hidrófilas podemos tener emulgentes tipo jabones sódicos o trietanolamina, alcoholes grasos, sulfatados y polisorbatos. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo de una buena crema aquí, en este caso, como la es la betametasona. Hay un momento que se me puso lento esto. O sea, digamos que se quedó ahí, no sé. Entonces, dentro de los otros tipos de bases, pues tenemos los No pasa famosos la diapositiva, nada, profe. Es pero el cierra y vuelve a entrar. No.
Intenta volver a presentar, María Angélica. No. Bueno, aquí tenemos de pronto una ilustración de lo que estaba hablando hace un momento, pues las emulsiones aceite en agua, pues son, digamos, bueno, el aceite aquí en este caso se va a encontrar en menor proporción y digamos que en su método de preparación, pues son los que se agrega el aceite en el agua primeramente y en la emulsión agua en aceite, pues vemos que el agua es pues el menor componente aquí en este caso y tiende normalmente a evaporarse en la piel y digamos, este tipo de emulsiones pues son o facilitan más la penetración de ciertos activos en la piel que la emulsión aceite en agua. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta esto a la hora de, digamos, de escoger la formulación adecuada y el principio activo de si es más hidrosoluble o liposoluble. En las bases de absorción, en este caso los geles, pues tenemos que se forman a tratar líquidos con gelificantes, pues manejan el mismo mecanismo de preparación que un gel. Digamos que a la temperatura de la piel disminuyen su viscosidad y pues digamos se usan de una forma más superficial, por decirlo de esa manera, y pierden más rápido el agua que otras bases. Tenemos en este caso los geles hidrófobos y los hidrófilos. En el caso de los geles hidrófobos o también conocidos como oleogeles, digamos que estos se constituyen por excipientes que ya bueno, hemos visto anteriormente, como la parafina líquida adicionada de polietileno, y los hidrófilos se elaboran con excipientes que, digamos, absorben mejor el agua o aceptan o son más miscibles con el agua, como el propilenglicol, el glicerol, incluso el agua. Y eh, tenemos por último, en este caso de las bases, las pastas que contienen un alto porcentaje de sólido, digamos, ahí suspendido, por decirlo de esa manera, y pues no se disuelven muy bien. Entonces, esto lo que hace es que aumenta mucho más esa sensación viscosa, por decirlo de esa manera, o tienen, o le, digamos, proporciona una consistencia mucho más elevada que las anteriores. Entonces, digamos que estéticamente son las que más se van a ver o las más de pronto complicadas de quitar. Y se usa en el caso, bueno, el mecanismo de acción, digamos, podemos decir que disminuyen la temperatura de la zona inflamada y aumentan la función de la barrera física. Esto lo que hace es que impide, digamos, la acción de irritantes locales que pueden provenir de los aires o de la misma fricción de la ropa o de la contaminación. Por eso vemos que este tipo de formulación se utiliza mucho a la hora de, digamos, por ejemplo, en el caso de los niños o personas que tienen estas irritaciones por algún tipo de fricción, por ejemplo. Podemos distinguir en este caso las pastas grasas, eh, que se dice que digamos, la temperatura de fusión de cada uno de los componentes grasos que están en esta formulación se aproxima mucho a la fisiología, a la temperatura fisiológica de la piel. Y están formadas por una fase grasa que puede contener vaselina o aceite o lanolina. Y en esta se dispersan, digamos que los polvos, en este caso. Eh, Entre las pastas acuosas, tenemos que la evaporación de la fase acuosa, digamos, hace que mucho más se absorba el calor de la piel.
Y sus excipientes más habituales pues suelen ser algunos que son más solubles en agua, como por ejemplo la glicerina, sorbitol, polioles y otras sustancias hidromiscibles. Bueno, de las ventajas de las pastas, a diferencia de las grasas, este tipo de pastas acuosas suelen ser menos oclusivas y, digamos, un poquito pues, más fácil de quitar que las anteriores. Y no van a engrasar, digamos, que tanto la piel también. Y en la ropa, esto es algo que hay que tener muy en cuenta, pues va a ser más fácil de retirar de la ropa que las pastas grasas. Sin embargo, pues este tipo de formulación en general sí va a ser complicado como tal de quitar de, digamos, ropa, por ejemplo. Y bueno, de forma general podemos ver, digamos, las características y el tratamiento de estos tipos de pomadas. En el caso de las pastas, tenemos que las pastas acuosas pues tienen una acción mucho más superficial, teniendo en cuenta que su capacidad de penetración en la piel es menor a una pasta grasa por la acción de sus componentes. Y en la pasta grasa pues se absorben quizá un poco menos. ¿En qué tratamiento se utilizan estos tipos de pasta? Tenemos que son en las lesiones sudativas de tipo agudo o subagudo, y también idóneo para los pliegues, se puede decir. Esto sucede por esa capacidad que tienen pues, las pastas de que tienen una consistencia demasiado pues, elevada, a diferencia de otras bases. En cuanto a los geles, tenemos que su absorción puede ser baja, media, y deposita el fármaco de una forma superficial, digamos que no va a penetrar de una forma tan elevada como puede suceder quizá con una pomada o una crema. Y se utiliza en lesiones agudas, en heridas exudativas, en áreas pilosas y cara, y también en pieles grasas. Esto es ideal, de hecho, en áreas cosméticas. El gel, digamos que es apropiado para ese tipo de pieles digamos, que son propensas a lesiones de acné, por ejemplo, o que tienen por digamos que por su característica son pieles extremadamente grasas o mixtas, por ejemplo. En las cremas tenemos, bueno, que son de absorción media. Aquí vemos que, digamos, podemos ver que van escalando las que más se absorben, por ejemplo, y vemos que ya su absorción aquí se clasifica en la área media. Poca capacidad oclusiva a diferencia de las pomadas y los ungüentos, y también tienen acciones refrescantes. ¿En qué tipo de lesiones se utilizan? En lesiones agudas, subagudas o húmedas. En las áreas de la piel finas como las axilas, la cara y el escroto. Y es ideal también para pieles normales, en el caso pues de la cosmética principalmente. En el caso de las pomadas, pues ya vemos que su absorción es, digamos, alta. La capacidad oclusiva es media y tienen más acción emoliente y lubricante que las anteriores, y se utilizan en lesiones crónicas, secas o escamosas, o áreas de piel gruesa como las palmas, las plantas, y en pieles secas o hiperqueratóxicas. Y en los ungüentos, pues tienen una absorción muy alta, pero su capacidad oclusiva pues es mucho mayor, y pues como emoliente pues es muy buena. Aquí ya se utiliza pues en lesiones que son bastante crónicas, dermatosis localizadas y áreas de la piel gruesa como las plantas y las palmas, pieles hiperalquitóxicas y liquenificadas. Y son ideales para ablandar eso como callo, como le dicen vulgarmente, o escamas. Ok, gracias. Ok, ahí se me escucha bien. Confírmeme, por favor. Sí, sí se escucha bien. Ok, bueno, los recipientes que utilizamos para
hacer una pomada tienen que tener ciertas características para hacer de esto unos buenos preparados. Entre ellas deben servir de soporte al principio activo, influir en la penetración del principio activo hacia la dermis para así contribuir a la eficacia del preparado. También tiene que mantener las características físicas y químicas de la piel para así mantener normal lo que son el grado de humedad y de pH para mantener los mecanismos de defensa de la piel de manera normal y no alterarlos. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que los requisitos deseables para un excipiente es que primero debe tener un pH neutro o ligeramente ácido. Tiene que tener estabilidad química y microbiológica, esto para asegurar una buena conservación del principio activo. También deben ser adherentes y de fácil aplicación, ya que esto será un factor fundamental para un mejor efecto de lo que es el principio activo. También tienen que ser bien tolerados por la piel, ya que estos pueden también llegar a causar alergias o irritación. Deben poseer también características organolépticas agradables, ya sea como un olor tolerable o un buen color que sea agradable a la vista. También deben ceder adecuadamente el principio activo que incorporan, ya que para que dicho principio activo cumpla con la función terapéutica para el que fue hecho. Y por último, tienen que tener estabilidad frente a los factores ambientales para garantizar así su conservación con factores externos, ya sea como la humedad o la temperatura que esté en el ambiente. Siguiente. Bueno, en la clasificación de los excipientes tenemos que estos pueden clasificarse de tres maneras dependiendo de varias características. En la primera tenemos que pueden ser clasificadas por su penetración, como muy penetrante, como lo es la lanolina y las emulsiones aceite en agua. De penetración intermedia, como son los aceites vegetales y las emulsiones agua en aceite, y poco penetrantes, como son los aceites minerales, vaselina y ceras y siliconas. También podemos clasificarlos por sus consistencias en recipientes sólidos como la parafina, cera de abeja y esperma de ballena, los que son líquidos como agua, el alcohol, glicerina, entre otros. Y los pastosos como son la vaselina blanca y amarilla, la lanolina y la grasa de cerdo. Y está la clasificación que es más aceptada, que es por su afinidad al agua, que es en la que me voy a basar ahora para profundizar más en los excipientes, que son los excipientes hidrófobos, las bases de absorción anhidras, las emulsiones agua en aceite, bases de emulgente aceite en agua anhidras, emulsiones aceite en agua y los excipientes hidrófilos. Siguiente, por favor. Bueno, los excipientes hidrófobos son vehículos de carácter graso o lipófilo y estos pueden utilizarse aislados o en diferentes mezclas para hacer excipientes. Estos tienen en común su carácter oclusivo, ya que estos inducen la hidratación en la zona de la piel donde se aplica por la acumulación del agua interna entre el excipiente dicho y la piel. Estos tipos de excipientes son untosos y, como su nombre lo indica, gracias a su característica de que tienen muchos enlaces hidrófobos, son difíciles de lavar y por eso reciben el nombre de excipientes no lavables. Ejemplo, también estos hidrófobos son derivados del petróleo, como son la parafina y las vaselinas. Y los más comunes utilizados son los aceites vegetales, las grasas semisintéticas, las ceras, las siliconas, entre otros. Siguiente. Tenemos también las bases de absorción anhidra. Este tipo de excipiente en su preparación no conllevan agua y son vehículos hidrófobos adicionados de emulgentes de agua en aceite y se utilizan más que todo como
preparados emolientes, ya que estos no tienen una marcada capacidad oclusiva como los excipientes hidrófobos, pero estos mantienen un buen grado de la hidratación en la piel. Y este nombre de bases de absorción se debe más que todo a la capacidad de absorción de agua que estas tienen. Esto es llamado por el índice de agua, que es la cantidad de agua que puede ser retenida de manera estable por 100 gramos de una base a la temperatura ambiente, que son unos 20 grados centígrados. Como ejemplos más destacados de este tipo de recipiente tenemos lo que son la leolina y sus derivados. Lanolina. La anolina, eso, correcto. Gracias, profesor. Bueno, tenemos lo que son las emulsiones agua en aceite. Este tipo de excipientes se producen por incorporación de agua a las bases dichas anteriormente y pueden ser aptos para la administración de fármacos y también para otros usos. Este tipo de excipiente favorece la penetración hacia la piel debido a su carácter moderadamente oclusivo y a su buena mixibilidad con el sebo de la piel. Y son comúnmente utilizadas para lo que son la preparación de cremas refrescantes tipo cool creams, que se utilizan bastante en cosmética, o como vehículos de medicamentos tópicos o penetrantes. Y es que por estas características, las emulsiones de agua en aceite son muy eficaces en el tratamiento de procesos cutáneos secos y son adecuados para liberar principios activos en la piel. Aquí, por ejemplo, pueden ver este tipo de las cremas Cool Cream, que estas cremas son emulsiones que ceden el agua con facilidad y cuando se aplican sobre la piel y esta eleva su temperatura, la emulsión se rompe y la evaporación del agua que se produce da una sensación refrescante en la piel. Siguiente. Ok, tenemos las bases emulgentes aceites en agua anhidras. Estas están constituidas por mezclas de vehículos grasos y emulgentes aceites en agua y estas pueden o no tener componentes hidrófilos en su composición, disculpen. Estas generalmente en su preparación se adicionan lo que son alcoholes grasos, ya que estos refuerzan la capacidad emulgente y mejoran la consistencia y estabilidad de este tipo de excipiente. Estos nunca se emplean aislados, sino que tienen un uso más como vehículo que generan adición de agua con facilidad. Y aunque puede incluir grandes cantidades de agua en su preparación, esta no debe superar una proporción superior al 50% de su peso, ya que esto puede hacer que disminuya la consistencia del preparado que se está haciendo. Y el ejemplo más común de este tipo de bases es la cera Lanet. Siguiente. Ok, tenemos lo que son las emulsiones aceites en agua. Estas se obtienen adicionando agua a cualquiera de las bases de emulsión anteriormente dichas y aunque la mayoría se prepara haciendo el procedimiento que está en pantalla, también pueden ser preparadas mediante distintos procesos, pero el proceso más común es el que están viendo, que primero se da la fusión de los componentes grasos a una temperatura entre los 60 y 70 grados centígrados. Luego se calientan los componentes de la fase acuosa a la misma temperatura, o sea, los 60 y 70 centígrados. Y posteriormente se adiciona la fase acuosa en porciones pequeñas sobre la que es la grasa fundida, agitándolo suavemente hasta que se enfríe. Este tipo de emulsiones o excipientes son lavables y resultan mucho más agradables en todos los aspectos y gozan de una mayor aceptación que los demás tipos de excipientes utilizados. Y esto tiene la característica de que si la proporción de la fase acuosa que se emplea es elevada, más que todo como de un 80% mayor en el preparado, cuando se apliquen sobre la piel y esta se evapore, no deja residuos apreciables sobre la piel y la piel queda como un aspecto normal. Y este tipo de
también de excipientes contienen antioxidantes que evitan el enranciamiento de la piel, ya para evitar diferentes inconformidades como lo hacen los diferentes otros tipos de excipientes. Un ejemplo más claro de este tipo de excipiente es el ungüento hidrofílico, que se utiliza como base para estos preparados. Siguiente. Ok. Y como último tenemos los excipientes hidrófilos. Estos excipientes son vehículos sin grasa y están constituidos por materiales que por sí mismos o en presencia de agua adquieren consistencias semisólidas y son útiles como excipientes para la aplicación de fármacos sobre la piel. Y aunque estos tienen varios inconvenientes como que no poseen una capacidad oclusiva muy marcada o no favorecen la penetración de los fármacos, tienen de ventaja que tienen una favorable acción sobre los tejidos y se pueden eliminar fácilmente por lavado, ya que no contienen muchos componentes grasos o no tienen ninguno. Y otro, por así decirlo, de los inconvenientes que se me estaba pasando es que este tipo de excipientes cuando se hidratan pierden la textura original con las que son hechos y exigen un control microbiano más extenso que sus contrapartes de los otros tipos de excipientes. Un ejemplo más claro de este tipo de excipiente es el polietilenglicol. Gracias. Bueno, ahora vamos con los ensayos de las formas farmacéuticas semisólidas. Son importantes ya que durante la fabricación de estos preparados se debe tomar las medidas necesarias para asegurar que cumplan propiedades biológicas definidas. Y cualquier modificación durante la conservación puede ser indicativo de algún cambio físico o químico en la preparación. Entonces tenemos que para medir la consistencia en pomadas pueden utilizarse los penetrómetros, que es el primero que está acá a mano derecha, que permiten caracterizar la viscosidad en función a la penetración. Entonces constan también, como para que entiendan más o menos, se utilizan para analizar el nivel de maduración de una fruta. Entonces se introduce en la fruta y dependiendo del nivel de azúcar que tenga, pues va a arrojar un nivel de, sí, un valor. Entonces así más o menos también se maneja en este caso. También se pueden utilizar los viscosímetros, que son provistos de dispositivos especiales que miden la fuerza necesaria para su arrastre en el seno de la pomada. Los viscosímetros tienen una base teórica que en principio garantizan poder medir la viscosidad, obviamente, de cualquier fluido debido a la resistencia de sus fuerzas moleculares generadas en diferentes procesos, como la rotación de las palas de o el escurrir por un orificio de una medida controlada. Estos pueden medir por medio de la resistencia mecánica de cualquier fluido que actúe en dirección opuesta al movimiento de rotación de las palas. Y como resultado se genera una fuerza de torque que éste detecta y lo convierte en un valor de viscosidad. Bueno, se debe durante la fabricación de las preparaciones semisólidas para aplicación cutánea, que tengan uno o más principios activos que no estén disueltos en la base, es necesario asegurar la homogeneidad de la preparación. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el reómetro de extrusión que permite medir la fuerza necesaria para hacer pasar la pomada a través de un orificio estrecho. Este es un equipamiento de laboratorio utilizado para medir la manera en la que el líquido o mezcla fluye al aplicarse determinadas fuerzas, más específicamente la reología del líquido o el fluido. A diferencia del viscosímetro, que solo puede medir la viscosidad en un líquido en un rango como que muy limitado de condiciones, el reómetro es capaz de medir la viscosidad y la elasticidad del material no newtoniano, es decir, que no cumpla la primera ley de Newton en una aplicación en una amplia gama de condiciones.
Un momento. No, la anterior. La anterior, por favor, que tenía el micrófono apagado. Sí, esa. Bueno, en las pomadas se puede producir suspensión por la producción de modificaciones en el tamaño de partículas del fármaco y en la distribución del tamaño. Estas son consecuencias del crecimiento cristalino o una evolución a polimorfa más estable. Con el control del tamaño de partículas es más seguro. Entonces se establece un máximo como de 50, ¿cómo es que se dice, profe? Milímetros. ¿Cómo, perdón? El límite máximo de 50, ¿qué? ¿Cómo es que se dice esa medida? Se me olvidó. Micrómetros. Eso, micrómetros. Ya, siguiente. Ah, este equipo que está aquí es el reómetro. Siguiente. Bueno, en los sistemas semisólidos como las pomadas puede producirse la separación de fases. Como lo podemos ver en la imagen, una rotura de emulsión. Sin embargo, la instabilidad física más frecuente es la aparición de exudados en forma de goticas que se atribuyen a la lenta reorganización o contracción de las estructuras internas de la matriz o de la matriz. Esto puede ser inducido o acelerado cuando el preparado se conserva en temperaturas muy elevadas y no es posible recuperar la homogeneidad, como en el caso de las emulsiones líquidas. Bueno, en las pomadas, perdón, hay también que cuando las formas farmacéuticas semisólidas deban ser aplicadas en heridas muy profundas, abiertas, de gran extensión, deben cumplir con los ensayos de esterilización de la Real Farmacopea Española. De forma similar a los semisólidos oftalmológicos, deben ser esterilizados. Bueno, muchas gracias, eso fue todo por hoy. Ok, listo, bien. Muchas gracias, chicos. Bastante información. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un receso. Ya pasó una hora. Vamos a hacer un receso de unos 10 minutos. Se refrescan, se hidratan, no sé, se estiran. Y en 10 minutos nos vemos con las dudas y preguntas que todos tengamos. ¿Ok? Está bien, profe. Ok. Profe, disculpe, yo entré tarde para que lo tenga en cuenta. Ok.